Lo primero que me cambió la forma de ver las cosas es que lo que nos pasa no es un problema de actitud. Y eso lo primero que hace es quitarnos la culpa. Es un problema de diseño mental del cerebro, de nuestro hardware. Porque esto no le pasa solo a Pablo, no me pasó solo a mí. Tal vez te está pasando a vos. Los directivos estamos solos. Cuando llegamos a casa no queremos seguir hablando de lo difícil que fue el día. Nos queremos distraer. Antes de arrancar quiero que sepas algo. Este no es un podcast de frases bonitas, no vengo a decirte que todo va a estar bien. Vengo a mostrarte a través de mi experiencia cómo funciona la mente, ¿sí? Para vos ver cómo podés decidir y qué es lo mejor que podés hacer con esa información. Hoy vamos a hablar de algo que le pasa por lo menos al 90% de los líderes que conozco. Sin duda también me pasó a mí y tal vez te esté pasando a vos. Algo que desde afuera parece productividad, pero desde adentro es otra cosa. Recuerdo hace un tiempo un empresario, sin duda recuerdo muy bien su nombre, pero ficticiamente vamos a llamarlo Pablo, seguramente sea también un fiel oyente de este podcast. Lunes, 8:30 de la mañana, primera hora de la semana, sala de reuniones de 6º piso de un edificio muy importante. Monitores encendidos sobre la pared, propios indicadores de la economía global, los propios, la mayoría en verde, crecientes. El equipo alrededor de la mesa ya está sentado, 8 personas, 9 con Pablo, 10 conmigo, por supuesto. Yo estoy en la esquina de la mesa, con mi cuaderno abierto, como me es de costumbre, sin carpeta de la empresa, sin notebook. Parte de lo que yo hago y lo que más me apasiona de mi trabajo es acompañar a empresarios y directivos como consultor, una especie de Pepe Grillo. Esa voz externa que no tiene intereses en la operación, que no responde al directorio, que no necesita quedar bien con nadie. Estoy ahí para ver el ritmo del día. Estoy ahí para hacer las preguntas que nadie hace. Porque cuando lideras una organización, la mayoría de las personas te traen cosas que resolver, te traen problemas. Algunos te traen elogios, pero nadie se sienta a preguntarte cómo estás vos. Acompaño negociaciones, kick-off de lanzamiento a lo largo del año, desembarco de proyectos nuevos, mesas de decisión, a veces o muchas veces en el ámbito formal de la empresa y otras tantas en un café, a las 7 de la tarde en la esquina, con la guardia baja. Siempre desde el mismo lugar, una segunda opinión calificada, con aire y con la distancia justa. En definitiva, esa mañana, como te comenté, estoy sentado en la esquina. Estoy observando, estoy acompañando. Como te decía, carpetas abiertas, notebook encendidas. Imagínate que alguien revisa el teléfono con algún dato que faltaba de último momento antes de arrancar. Y sobre la mesa, frente al lugar de Pablo, el café con leche que él siempre toma y un vaso de agua con gas. Entra Pablo, como de costumbre, saluda con la cabeza, se sienta, se afloja el nudo de la corbata, ese gesto automático que hacen los que la usan todos los días, pero nunca se terminan de acostumbrar. Abre la carpeta, prácticamente que no necesita, se la sabe de memoria y arranca. Alguien del equipo comercial pregunta algo sobre algún indicador del trimestre. Pablo responde sin dudar, preciso, correcto y con los datos justos. Otro levanta un problema de logística, Pablo lo resuelve en 2 frases. Alguien más propone un cambio de estrategia y Pablo lo escucha, lo evalúa y le dice probemos con esto, en este marco y con estos límites. Todo fluye, todo está bajo control, desde afuera la mejor foto, impecable. Sin embargo, yo anoto en el cuaderno, pero no anoto lo que dijo. Anoto que observo que responde bien, pero responde rápido, tal vez demasiado rápido. No porque sea brillante, sin duda lo es, sino porque pareciera que quiere terminar rápido la reunión. Anoto que mira los monitores, pero no los mira de verdad. Observo que el café sigue ahí, intacto, enfriándose. Anoto que tiene la mandíbula tal vez apretada y los hombros algún centímetro hacia adelante. En definitiva, para eso estoy, para ver aquello que los demás no notan. Porque Pablo no me llamó para decirle si el indicador del trimestre estaba bien. Me llamó porque en algún momento, tal vez una frase suelta entre reuniones, se dio cuenta de que necesitaba a alguien
que lo mire a él, no a sus números. 45 minutos. Se resuelve todo lo que había que resolver. Las sillas se mueven, las carpetas se cierran, los pasos se alejan y la puerta, el ruido de la puerta, anuncia que terminó la reunión. Quedamos solos. Pablo se queda mirando los monitores que todavía muestran los indicadores en verdes. Se saca la corbata, ya no se la afloja, se la saca. Se pasa la mano por la cara y me dice: Matías, no sé si quiero seguir así. Lo miro, veo a alguien que acaba de resolver todo lo que tenía que resolver, que dio las respuestas correctas, que lideró la reunión con claridad, que tiene los indicadores que tal vez estaba esperando, pero el café se enfrió sin darse cuenta, la corbata le molestaba y la frase que expresa es: no quiero seguir así. No estaba quebrado, no nos malentendamos, no estaba mal económicamente, no tenía problemas que pudiera resolver una planilla de Excel, pero de alguna manera se sentía desconectado, no se sentía a gusto de su propósito, tal vez, de su energía, de esa chispa que alguna vez lo desafiaba. Así que lo miré a los ojos y no le di una respuesta. Hice lo que mejor sé hacer. Le di una contrapregunta. Pablo, ¿qué vas a hacer hoy para que mañana sea distinto? Se queda en silencio, sin contestarme, y tal vez eso estuvo bien. Eso fue suficiente, porque esa pregunta no era para responderme a mí. Era para que se la respondiera a él mismo, para sacarlo del lugar de víctima y ponerlo en lugar de protagonista. Para eso es un Pepe Grillo, es un consultor, no para darte respuestas, sino para hacerte las preguntas que necesitas rumiar, que necesitas masticar. Voy a ser directo con vos. Yo también estuve y me senté en la silla de Pablo, no en la de Pablo físicamente, sino en la mía. Fui presidente, sigo siéndolo, de una empresa, tuve resultados, tuve o tengo posición, tuve indicadores en verde, muchas veces tuve indicadores rojos. Y hubo un momento donde me pregunté exactamente lo mismo que Pablo. ¿Eso es todo? Tal vez no lo dije en voz alta, tal vez ninguno de nosotros lo dice en voz alta, porque decirlo se siente casi como una traición. Si tenés todo lo que deberías querer, ¿cómo te vas a quejar? Tal vez una traición a vos mismo, tal vez una traición a tu familia. Si es una empresa familiar, aún más se siente. Pero no es queja, es real. Esa diferencia es enorme. Cuando eso me pasó, no fui a buscar un libro de autoayuda. Vengo del campo del marketing, de la comercialización, de la administración. Me puse a estudiar. Me especialicé en comportamiento, en neurociencia, en programación neurolingüística. No por curiosidad académica, sino por necesidad propia y para acompañar a otros. Porque trabajaba como y con directivos, como Pablo, que tenían todo resuelto, pero muchas veces la cabeza le jugaba en contra. Y yo era uno de ellos. Lo primero que me cambió la forma de ver las cosas es que lo que nos pasa no es un problema de actitud. Y eso lo primero que hace es quitarnos la culpa. Es un problema de diseño mental del cerebro, de nuestro hardware. Porque esto no le pasa solo a Pablo, no me pasó solo a mí. Tal vez te está pasando a vos. Los directivos estamos solos. Cuando llegamos a casa no queremos seguir hablando de lo difícil que fue el día. Nos queremos distraer. Cuando estamos con amigos no queremos contarles nuestros problemas. Queremos anestesiar el momento, tal vez con frases sin sentido. Lo digo en primera persona porque lo viví. Y porque también estuve solo en decisiones difíciles. Solos cuando hay que elegir entre lo correcto y lo conveniente. Solos cuando todo el mundo cree que estamos bien porque llegamos con el auto último modelo a la puerta de la empresa. Nos pasa que empezamos a cumplir, pero dejamos de sentir. Primero nos desconectamos de la empresa, después nos desconectamos de los amigos y tal vez también de la familia. Y peor aún cuando nos desconectamos de nosotros mismos. Nos pasa que logramos cosas y cada vez esa sensación dura menos. Nos pasa que avanzamos, pero en piloto automático. Como Pablo en esa reunión, dando las respuestas correctas, resolviendo todo, pero era claro que el café se estaba enfriando. Al lado de él, sin poder tomarlo. Y aparece una pregunta que no siempre nos animamos a hacer. ¿Eso es todo? ¿Para eso es el trabajo? ¿Esto es la vida? Si alguna vez te pasó, aunque sea una vez, aunque sea tal vez a las 3 de la mañana cuando abrís los ojos, este episodio es para vos. Ahora quiero que entiendas qué le está pasando a la cabeza de Pablo, a la mía, a la tuya, porque cuando lo entendés,
como dije, por lo menos dejas de culparte. Y te lo digo desde el estudio, no desde la opinión. Imagínate esto. Primer día vamos al gimnasio, hacemos 10 sentadillas, solo 10, y al otro día no podemos ni hacer el clic del mouse, ni subir una escalera por el dolor que podemos tener. Nos duele todo. Pasan unos días, volvemos a ir, la motivación es más grande porque tenemos decidido hacer un cambio. Sigue doliendo, pero menos. El tercer mes haces 30 sentadillas y ahora pareciera que ni las sentís. Y hasta empezás a ver cambios. ¿Qué pasó? ¿Te hiciste más fuerte? ¿Cambió el umbral del dolor? Sí, pero también pasó algo más. Tu cerebro empezó a recalibrar, empezó a entender la línea de la nueva normalidad. El estímulo que antes era extraordinario e incómodo ahora es estándar. Esto en neurociencia se llama adaptación hedónica y es uno de los mecanismos más poderosos del cerebro humano. Tu cerebro no está diseñado de alguna manera para que sea pleno, está diseñado para que sobrevivas. La plenitud la encontramos cuando le empezamos a poner raciocinio, pensamiento. Si está diseñado para que sobrevivas, ese sobrevivir significa una cosa, principalmente adaptarnos. Entonces, cuando lográs algo importante, un crecimiento, un resultado, un reconocimiento, tu cabeza lo registra, te da un pico de dopamina y después te recalibra. Lo convierte en una nueva línea, base. A partir de ahí, quiero más. Lo que antes era extraordinario, ahora no necesariamente lo es. Y acá viene lo importante. El problema no es el logro. El logro ya es importante en sí. El problema es que la dopamina nos va pidiendo más y más y más. Más resultados, más validación, más control. Y uno dice, me estoy volviendo ambicioso. No, tu biología lo exige. Es como una cinta de correr que va cada vez más rápido, pero nunca llega a ningún lado. A Pablo le fue pasando de a poco exactamente lo mismo. Cada vez que cerraba un trimestre mejor que el anterior, ya no era suficiente. Y estaba pensando en el próximo. Sin pausa, sin registro y sin café. ¿Te suena? Quiero contarte algo que uno va descubriendo a medida que va trabajando en sí mismo y con directivos de alto rango. No voy a dar el nombre de otros, como Pablo, porque la situación la vi decenas de veces y seguro vos seas uno de ellos también. Una persona frente a una decisión no compleja, sabiendo qué hacer, no lo hace. Una persona frente a una decisión no compleja, sabiendo qué hacer, no lo hace. ¿Te suena? Pasa una semana, pasa otra. Cada mañana abrimos el mail, vemos los pendientes, salteamos algún pendiente, respondemos a alguna otra urgencia, nos metemos con algún otro tema y evitamos. Vamos trabajando el día a día y vamos notando que a medida que pasa el tiempo estamos evitando decisiones. Estamos evitando pasos que sabemos que tenemos que dar, pero los postergamos. Esto en programación neurolingüística se llama marco de evitación. Funciona así, mira. Hay dos formas de tomar decisiones. Podés decidir hacia lo que querés construir y en definitiva a eso lo llamamos marco de acercamiento. O podés decidir simplemente escapando de algo, evitando algo y a eso lo llamamos marco de evitación. Esto no es filosofía, esto no es decretar, esto es neurobiología. Cuando estás en marco de evitación, tu amígdala es esa parte del cerebro que funciona casi como una alarma que está permanentemente sonando. Está activada constantemente, no te deja concentrar, está activa, reduce el flujo sanguíneo y lo reduce hacia la corteza prefrontal. ¿Y sabes qué hace esta corteza? Es justo la que planifica, la que analiza, la que prioriza, la que decide con claridad. Es decir, cuando estás liderando desde la evitación, desde el miedo, tu cerebro literalmente te quita las herramientas que más necesitas para trabajar. Déjame preguntarte algo, mira, y quiero que lo pienses de verdad. Pensá en lo que estás evitando y saca una conclusión. Hoy, ¿desde dónde estás decidiendo? ¿Desde lo que querés construir o desde lo que querés que no pase? Porque te aseguro que eso cambia absolutamente todo, ¿eh? Le dimos una mala fama a la procrastinación. Nos hicimos creer que procrastinar, que evitar era falta de disciplina. Esto me apasiona porque es de las cosas que peor se vienen entendiendo desde el liderazgo.
Decimos que cuando un líder posterga es falta de disciplina y a eso se le suma un círculo vicioso, una falta de autoestima, porque la persona se cree que está teniendo vagancia. No, la procrastinación no es pereza, es una respuesta neurobiológica que te está tratando de proteger. La tenemos que entender. Volvamos a un caso como el de Pablo, como el de muchos Pablos. Pablo tal vez era de las personas más disciplinadas que conocí. Se levantaba a las 6, hacía ejercicio, llegaba primero a la oficina y sin embargo, también como vos y como yo había conversaciones que postergaba por semanas, WhatsApp que no quería responder y decisiones que pateaba para adelante. ¿Por qué? Porque su cerebro detectaba amenaza. Tener esa conversación difícil implicaba algún tipo de riesgo de rechazo, de conflicto, de exposición, tal vez algún dolor de panza, de estómago. Y para tu amígdala, una amenaza social se procesa de la misma forma que una amenaza física. El cerebro no está distinguiendo si nos está persiguiendo un león o si simplemente es una conversación incómoda. Activa el mismo circuito. Evita. El circuito de evitación. Te lo repito porque es importante. Tu cerebro no distingue entre un león y una conversación incómoda. No distingue entre un león y un pensamiento negativo. Entonces la pregunta correcta es, ¿por qué estoy postergando? ¿Y qué estoy postergando? ¿Qué amenaza estoy viendo o está viendo mi mente en eso que estoy postergando? Y cuando empezás a responderte eso, algo se ordena. Porque le pones nombre, entonces empezás a dialogar con tu mente. Hay razón, raciocinio, y empezás a procesar. Y nombrar una emoción, está probado desde la neurociencia, reduce la activación de la amígdala hasta un 50%. A esto se llama etiquetado emocional y es súper simple y es súper poderoso. ¿Sí? Imaginémonos una metáfora. Imaginémonos que estamos caminando en pleno desierto. ¿Sí? 50 grados de calor, no hay sombra, sed, sol arriba, fuerte, arena en los ojos, boca seca. Venís caminando hace horas, tu cuerpo solo te está gritando una cosa: sombra y agua. Ahora decime, si tuvieras el celular en el teléfono, ¿lo sacarías para distraerte un ratito mientras esa agua no llega? ¿Te pondrías a responder algún mail? ¿Te sentarías a hacer scroll en Instagram? No, porque es muy básico. La necesidad es tan fuerte y es tan real que racionalmente la estás sintiendo en el cuerpo, por lo cual no estás buscando distracción, estás buscando solución. La verdad que en la diaria también estamos caminando en el desierto, agotados, saturados y secos, tal vez no con sed físicamente hablando, por lo cual, en vez de enfrentar el problema y la solución, en vez de ir en búsqueda de agua, espacio, silencio, claridad, propósito, buscamos distracción, buscamos anestesia. Y la distracción no resuelve, solo tapa. Y como toda anestesia pasa el efecto y el dolor sigue ahí. Igual que ese café frío en la mesa de Pablo. Se enfría permanentemente. Y en algún momento hasta puede que no estemos a tiempo. Caminamos sin sentir, caminamos sin conectar, simplemente distrayéndonos. Vamos a una herramienta práctica. Es bueno que cuando vamos finalizando algún podcast puedas llevarte algo concreto. En definitiva, esta herramienta que te sirva para poner o llevar al plano de lo consciente lo que te está pasando. Porque si lo llevamos al plano de lo consciente, lo vamos a poder ordenar. Te voy a pedir que esta semana te tomes 15 minutos. Tómate un café con vos mismo, solo, sin celular, sin música, si podés en modo avión, sin excusas. Sobre la mesa, un cuaderno, un papel, una lapicera. Y responde por escrito. Te voy a pedir que no lo hagas mentalmente, que lo hagas por escrito, porque escribir activa la corteza prefrontal. De una forma que pensar solamente no lo lograría. Entonces, cuando escribís, obligás a tu mente a organizar lo que siente. En psicología se habla de llevar sobre llano. Y hacete estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué decisión estoy evitando hoy? Pregunta número 2. ¿Qué es lo peor que creo que podría pasar si la tomo?
Pregunta número 3. ¿Es real o es una historia que me estoy contando? Esa escena de lo peor que podría pasar. Pregunta número 4. Contate qué pasaría si todo esto saliera bien. Y escribilo. Número 5. ¿Desde qué versión de mí estoy decidiendo hoy? Y número 6. ¿Qué puedo hacer en las próximas 24 horas? Una sola cosa para moverme hacia donde quiero. Como le dije a Pablo, ¿qué vas a hacer hoy para que mañana sea diferente? Tenés que ponerte en el lugar de protagonista. También te voy a proponer algo más, un plus, una caminata. Ya te tomaste un café, ahora camina un rato. 20 minutos, pero no para distraerte, sin música en lo posible, sin auriculares y sin teléfono, solo vos y tus pensamientos. ¿Por qué funciona? Porque cuando bajás los estímulos externos activás la red neuronal. Es la red que tu cerebro usa para la introspección, para la creatividad, para la planificación a largo plazo. Es la misma red que desactiva cuando estás en reuniones respondiendo mail o llegan las notificaciones del teléfono. ¿Por qué te quiero hacer caminar? Porque muchos líderes no están desordenados, están saturados. Y cuando baja el ruido, aparece la claridad, no porque tal vez la buscas, sino porque le diste el espacio, aparece el orden. Si Pablo hubiera hecho esta caminata antes de la reunión del lunes, más de una vez, se hubiese anotado las respuestas a estas preguntas, quizás se hubiese dado cuenta de lo que sentía antes de que su café se enfriara. Quiero decirte algo, y quiero que lo escuches bien. No estamos rotos por sentir que algo nos cierra. Sentir eso tampoco es debilidad para un líder. Es inteligencia en su máxima expresión. Es tu mente diciéndote, hay algo que necesita atención. Pero si somos responsables de lo que hacemos con esto, si somos responsables qué hacemos con lo que estamos sintiendo, y no lo tapamos con más trabajo, y no lo anestesiamos con más resultados, y no lo hagamos con más distracción, podemos lograr que eso desaparezca, se transforme y evolucione, y no se convierta en ansiedad, en insomnio, en esa sensación de vacío que aparece cuando todos se van y la puerta se cierra, como le pasó a Pablo ese lunes. Si tu identidad sigue siendo valgo por lo que logro, nunca va a alcanzar, porque siempre hay un próximo objetivo. Y la cinta no para de girar, y el café se sigue enfriando. No dejes de hacer las dos actividades que te pedimos hoy, porque si no las hacemos, seguimos teniendo nuestros mismos viejos pensamientos y nuestros mismos resultados. Y nadie se pone zapatos viejos para caminar caminos nuevos. Espero que este podcast te haya dejado un hito positivo en tu conciencia, desafiándote a construir pensamientos superadores que abran nuevos resultados. Pero no te apures, paso a paso. Nos vemos donde las decisiones importan. Nos vemos en el camino. Hasta la próxima.